Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Adrián Colomer, soy doctor en telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia, director del máster de inteligencia artificial y profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Y en el día de hoy actuaré como moderador de esta sesión. Quiero daros la bienvenida al ciclo de podcast Tecnología y Salud, organizados por la Universidad Internacional de Valencia y Cibersalud. En este ciclo de podcast hablaremos y debatiremos con expertos sobre la irrupción de la telemedicina en la atención al paciente en el contexto español y latinoamericano. Este cuarto y último podcast de nuestro ciclo se titula Plataformas y tecnologías al servicio de la salud. La tecnología al servicio de la salud incluye desde plataformas para videoconferencia, integración de historial clínico y comunicación, a aplicaciones autónomas de diagnóstico y tratamiento, chatbots, realidad virtual y un emergente campo de interacción entre tecnologías. En este podcast hablaremos con profesionales de empresas reconocidas en el sector para compartir retos en la implementación de soluciones al servicio de la salud. Antes de presentar a los expertos que me acompañan en este podcast, liderado por Cibersalud, Organización Internacional en Transformación Digital de la Salud Mental y el área de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia, me gustaría destacaros que nuestra universidad es una de las principales universidades online con más de 12 años de historia. En la actualidad estudian con nosotros más de 12.000 alumnos de 72 nacionalidades diferentes. Con una metodología 100% online, nuestra universidad permite acceder a estudios de educación superior de una forma flexible y accesible, adaptándose a las necesidades de cada estudiante. Sin más dilación, vamos a dar comienzo a este podcast presentando a los expertos y profesionales que me acompañarán durante la sesión. En primer lugar, es un placer recibir y presentar a Carolina Oviedo, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con maestría en psicoanálisis, experta en psicoterapia online y que actúa como redactora en medios digitales sobre temas relacionados con la psicología. Actualmente, Carolina ocupa la posición de directora de la plataforma de telemedicina WeDoctor en Latinoamérica. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Juanjo por la invitación y a la Universidad Internacional de Valencia también por este espacio que nos permite compartir un poco la experiencia que venimos realizando. Bueno, les voy a contar de qué se trata la plataforma que yo dirijo en Latinoamérica. En principio sí me gustaría recordar que la telemedicina es una de las ramas más destacadas, conocidas y usadas de la telesalud y que la transformación digital en salud no solo impacta a los profesionales, centros y recursos, sino que también lo hace en los hábitos del paciente. La aceleración actual, a raíz de la pandemia, nos muestra indefectiblemente que la sanidad evoluciona hacia consultas virtuales en un alto porcentaje en todas las áreas de la salud. WeDoctor es un servicio de telemedicina completo que nace en el año 2015 en Gijón, Asturias. Las herramientas principales que nos ofrece la plataforma tienen que ver con diferentes módulos y funcionalidades. Entre ellas, la videoconsulta, que consiste en un módulo de acción a través de video para la realización de consultas, de seguimientos de casos y tratamientos completamente de manera online con los pacientes. También cuenta con la consulta de texto, que es un sistema de comunicación escrita entre especialista y paciente con capacidad de adjuntar archivos en cualquier tipo de formato. El módulo de agenda digital, en el cual cada profesional puede establecer la disponibilidad en cuanto a horarios y que consta también de un enlace a través del cual se puede acceder rápidamente a los horarios disponibles. El módulo de historia clínica digital permite el acceso a información de pruebas médicas, como también la prescripción de medicación para cada paciente.
Dispone de diferentes pestañas y la posibilidad de realizar informes y la receta digital. Asimismo, también cuenta con el módulo de videoconsulta para la realización de interconsultas entre profesionales sanitarios. La práctica de WeDoctor en sí, en el momento mismo de comenzar a utilizar la plataforma, se da de manera ágil y fácil a través del registro de los profesionales por medio de un formulario sencillo en nuestra web. Luego se realiza la validación de cada profesional y se capacita en el uso de las funcionalidades de la plataforma. En cuanto al paciente, también tiene un registro a través de un formulario muy intuitivo y muy simple, donde establece su perfil, inicia con eso, luego selecciona el profesional con el que quiere realizar la consulta, realiza el pago y accede a la misma. Contamos con módulos en los que estamos trabajando también a partir de esta situación actual de la pandemia por el COVID-19, que no ha hecho más que sumar proyectos que ya estaban en marcha, ¿no? Como módulos de integración en relación a mensajería HL7, módulos de historia clínica de hospitales, integraciones con servicios web y otras cuestiones que estamos viendo. También cuenta con un servicio de interacción automática con el paciente, haciendo uso de la escala CIE-10, SNOMED y otros sistemas con los que se cuenta actualmente para la clasificación en cuanto a diagnósticos. En este momento estamos trabajando en relación a varios proyectos, tanto en Latinoamérica como en España, proyectos de colaboración con algunas otras organizaciones que tienen que ver con algunas clínicas, algunos centros especializados, como por ejemplo una clínica especializada en injertos capilares. Hemos empezado también con algunos ensayos en Latinoamérica en función de algunas consultoras de salud y algunas empresas como aseguradoras y demás. Un poco la función consiste en esto, de acercar el servicio de consultas online, ya sea para la realización de tratamientos exclusivamente a través de este medio o para el seguimiento de pacientes. Bueno, y con esto, Adrián, ya les dejaría un poco desarrollado en qué consiste nuestra plataforma. Muy bien, Karina, pues muchas gracias por explicarnos un poquito más acerca de WeDoctor. Posteriormente, bueno, en el turno de preguntas abordaremos todo esto que nos has comentado, muy interesante. A continuación, quiero darle paso, quiero dar la bienvenida también a Ángel García Juárez. Ángel es psicólogo clínico egresado de la UNAM, con varios años de experiencia en intervención psicológica a pacientes de hospitalización psiquiátrica en instituciones públicas y privadas, así como en la supervisión clínica para la formación de los psicoterapeutas. Actualmente, Ángel se encuentra realizando una estancia de profesionalización como científico de datos en la International Business Machines Corporation y desempeña el puesto de supervisor ejecutivo en psicología en doc.com, en donde desarrolla los modelados clínicos, planes, programas y guías a través de estructuras informativas para la atención en salud mental. Hola Ángel, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Adrián. Te agradezco mucho la presentación. Agradezco de antemano también a la Universidad de Valencia, bueno, a la Universidad Juanjo también igualmente, Cibersalud. Y es un gusto contar
en esta mesa a estar acompañados de los expertos en este ámbito que al final resultan de muchos años de trabajo y que son parte de lo que ahora compartiremos. En efecto, Adrián, comentabas un poquito sobre mi desempeño, sobre mi desarrollo, y que tiene que ver con lo que ahora quiero presentar, que es justo la aplicación doc.com, que tiene que ver es una aplicación que nosotros hemos desarrollado ya a lo largo de varios años, que tiene que ver con un objetivo muy simple, y es poder acercar a los pacientes, a la mayor cantidad de pacientes, la atención en salud médica y también psicológica. En ese sentido, apoyamos muchísimo a esta idea de que la telemedicina y la telepsicología son el eje hoy que nos permitirá conocer y abordar problemáticas de maneras diferentes, apoyados, en este caso, de la tecnología que hoy en día es necesaria, sobre todo para dar paso a no solo la mejor intervención de cada uno de los pacientes atendidos, sino también ayudar muchísimo en el ámbito mundial, sobre todo entendiendo que al final los resultados de estas aplicaciones, los resultados de estos desarrollos nos permiten obtener una mirada en ese sentido global a partir de datos epidemiológicos, que es un poquito lo que quiero platicar aquí. Básicamente, doc.com es una aplicación donde tú simplemente la descargas desde iOS o Android y ya tienes acceso en ese mismo momento a un psicólogo o a un médico, el caso que así lo desee el usuario, y con base en eso hay una interacción real, directa con la persona. Lo que nosotros consideramos importante es que siempre se tenga ese contacto directo con la persona, aun cuando se haga a través de sistemas informáticos que permiten justamente llevar todos y cada uno de los procesos, todos y cada uno de los mejores procesos basados en evidencia, obviamente, para la mejora de la salud del paciente. En ese sentido, yo quisiera comentar aquí que parte de la atención clínica a través de doc.com nos permite dos cosas. La primera, tener la mejor estructura o la estructura adecuada para cada una de las patologías o cada una de las afectaciones que tienen los pacientes, asegurando que los clínicos que trabajan en doc.com, que son parte del esquema interno, que son parte del equipo, tengan todas las variables posibles o incluso que ni siquiera se habían imaginado a través de las estructuras previas para asegurar tener todas las variables posibles que puedan asegurar y mantener una adecuada y una estructura de información, una estructura de historial clínico coherente, congruente y que permita a partir de eso tomar los mejores diagnósticos, establecer un diagnóstico certero a partir de toda esa información y dos, los tratamientos más adecuados específicos a partir de los datos recabados. Y esto nos permite justo dar a partir de ahora, de ese esquema, un segundo paso que es poder construir modelos y poder construir estructuras de data epidemiológica que nos permitan conocer todas y cada una de las afectaciones, todas y cada una de las, sí, justo de las patologías que nos darán una mirada del mundo diferente y distinta, asegurando que con esta data epidemiológica podamos tener y podamos, me refiero a gobiernos, universidades, institutos, empresas, tener un mapa de cuáles son las afectaciones, cuáles son los factores que las desencadenan, cuáles son los eventos que las mantienen y por lo tanto tener un claro objetivo de hacia dónde poder movernos. En ese sentido, doc.com resulta una herramienta doble. Por un lado, la atención directa con los pacientes, que es a través de simplemente seleccionar un botón dentro de la aplicación. Hay dos botones, uno para médicos, otro para psicólogos, y tú le das clic a cualquiera de ellos y te enlaza directamente con un profesional de la salud que tiene ya la estructura, digamos, que nosotros desarrollamos y que permite entonces tener ese acercamiento de historial clínico detallado
y que permite luego entonces poder hacer esos diagnósticos y esos tratamientos certeros. En ese sentido, por un lado para los pacientes y por otro lado también para el mundo. Pensamos que, y conocemos perfectamente que a través de las tecnologías podemos obtener que esa data relevante científicamente y epidemiológica nos va a permitir dar ese mapeo que nos permita luego entonces generar proyectos, campañas, planteamientos, nuevas modalidades de leyes, nuevas oportunidades de ideas, incluso dar paso a poder trabajar estas afectaciones y mitigar luego entonces esta gran crisis que estamos todos y todas viviendo y que a partir de hoy tenemos herramientas disponibles ya, que de hecho doc.com es gratis la descarga, la primera sesión incluso también es gratuita y permite a partir de eso tener ese contacto con quien más lo necesita. De hecho, nuestros planes llegan a ser hasta de $1 mensualmente y tener acceso a médicos y psicólogos las 24 horas, los 7 días de la semana para impactar al paciente que lo requiera, a la persona que lo requiera y así también construir estos esquemas de data informativa, de data con relevancia científica para permitir luego entonces hacer innovaciones epidemiológicas, innovaciones que permitan reconfigurar toda la estructura de bienestar para el mundo en general, Adrián. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos, lo que nos dedicamos y que a partir de ahora estoy seguro está retomando esta nueva mirada a las tecnologías, a la posibilidad de hacerlo a distancia, que antes tanto temor se tenía y que ahora por efecto de la pandemia, sin duda alguna, se está volviendo a mirar esta opción como algo real, como algo posible y algo que poco a poco será lo actual. Y en ese sentido estoy seguro que con todos los colaboradores, con todos los compañeros que están aquí en la mesa, con las grandes ya empresas que tiene cada uno, con esta universidad que está apostando además con cibersalud, que apuesta justo a eso, vamos a tener una nueva mirada, una nueva perspectiva que nos permitirá dar un nuevo eje a la salud y una posibilidad de que todos y todas tengan acceso a algo que antes era muy complicado de tener. Estoy seguro que juntos podremos desarrollarlo, sin duda alguna, Adrián. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias por tu intervención, por contarnos más detalles acerca de doc.com. Y bueno, yo la verdad que un poco escuchándoos a ambos en vuestras intervenciones, lo que vengo también un poco a extraer, ¿no?, de vuestros discursos es bueno, que estamos ante una nueva era, ¿no?, ante una era en la que podemos, gracias a este tipo de servicios, estar conectados en cualquier momento a un profesional y aparte, no solo eso, sino que generando datos constantemente que son almacenados perfectamente para llevar siempre, bueno, pues muy bien ordenado todo el historial clínico, tener acceso siempre a los últimos datos relevantes. Y bueno, yo creo que esto incluso puede generar un valor añadido para construir un poco a posteriori módulos bueno, que a través de tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial, pues puedan incluso aportar y ir mejorando, ¿no?, todo este entramado que constituye este tipo de plataforma. No sé cuál es vuestra opinión acerca de lo que podría aportar tanto la inteligencia artificial como el Big Data en este tipo de plataformas. No sé si, bueno, tenéis a lo mejor alguna planificación de construir algún tipo de módulo e integrarlo en la actual plataforma, etcétera. Si me dais un poquito de feedback, ¿no?, sobre esto. Creo que tenéis el mute. Sí. Bien, como te comentaba, en realidad es una cuestión que se
está evaluando, ya que consideramos que la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene un potencial enorme para revolucionar el diagnóstico de enfermedades y su posterior tratamiento, al ser capaz de hacer al instante análisis y clasificaciones que involucran una gran cantidad de datos muy difíciles o imposibles de manejar para los médicos de manera particular. Si bien la inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesionales sanitarios en sí, sí es una gran aliada de la medicina, puede complementarse tranquilamente, perfectamente con este tipo de plataformas, ya que considero mejoraría la calidad del servicio que se brinda a través de ellas. Sin duda, yo también estoy contigo, Karina. No sé si Ángel quiere aportar algo más en esta línea. Claro que sí, muchas gracias a Adrián, qué bueno que puntualices eso, Claudia. Un poco parte de lo que nosotros hacemos en doc.com tiene que ver con Big Data, totalmente un poco como bien lo menciona Adrián, porque apuntamos que en efecto, a partir de esta información que es curada en ese sentido por un profesional de la salud, tenemos, a partir de esa captura de información científica relevante, podemos obtener justamente una mirada muy clara de cómo está el mundo de manera contemporánea, cómo se encuentran las afectaciones, cuáles son los elementos que más determinan una patología, cuáles son los otros que las disminuyen. En otras palabras, utilizar estas herramientas de inteligencia artificial Big Data, como nosotros lo ocupamos, tiene que ver con eso, con poder tener las herramientas más adecuadas para saber dónde intervenir, cómo intervenir, de qué manera intervenir y sobre todo tener toda la información necesaria para asegurar una sola idea y es el bienestar de los pacientes en general y del mundo entero a partir de esta gran complejidad que implica el Big Data, la inteligencia artificial y que hoy en día es necesario sin duda para asegurar que sepamos por dónde movernos, cómo movernos y cómo intervenir. Sin duda alguna, la salud hoy en día es necesaria acompañada de la inteligencia artificial y el Big Data como ya lo hacemos sin duda alguna, Adrián. Muy bien, Ángel, muchas gracias por tu aportación de nuevo. Y ahora ya sí que me gustaría presentar al último ponente de esta mesa, Joan Miquel Gelabert, licenciado en Psicología por la Universidad de las Islas Baleares en 2002 y máster en Comportamiento por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 2004. Joan fue asistente en investigación clínica y actualmente es profesor asociado en la Universidad de las Islas Baleares desde 2007, psicólogo clínico general, terapeuta conductual en el Hospital Quirón Palma Planas desde 2006 y director científico en SAIUS desde 2016 también. Así que, Joan, muchas gracias, bienvenido y estamos expectantes para que nos cuentes un poco más acerca de SAIUS. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Encantado de compartir este espacio con Ángel, con Claudia y contigo, Adrián. Y os cuento brevemente primero qué es SAIUS y después qué movimiento hemos hecho durante la pandemia para poder adaptar y ofrecer la herramienta a distancia. SAIUS es una plataforma diseñada para ofrecer a terapeutas de la salud, en general a terapeutas de la salud y más específicamente a terapeutas de la salud mental. Es una plataforma digital en la que hay entornos de realidad virtual que son herramientas para favorecer tratamientos más eficientes. Entonces, imagínate una web en la que entras, tipo una store, y en la que tienes más de 70 entornos diferentes que una vez configurados cada uno de ellos y con eventos pueden irse a unas 1000 escenas diferentes con las que ajustar la intervención que vas a hacer con tu paciente. Además de esa parte, digamos, de herramientas que obviamente se manejan desde la plataforma, pero el paciente tiene que tener un kit de realidad virtual para visualizar lo que está trabajando. Ese ha sido el hándicap. Las sesiones
presenciales han parado en seco durante este tiempo y la conexión entre el paciente y el terapeuta ha desaparecido o se ha vuelto muy compleja de realizar. Aparte de esas herramientas terapéuticas, tenemos también la historia clínica dentro de la plataforma, pudiéndose realizar la historia clínica y los informes de sesión. Todo aquello que se realiza durante la intervención virtual queda registrado en la sesión y queda registrado en los informes que se realizan de la sesión. Y aparte de las herramientas virtuales y la parte de, digamos, usuario del paciente, de la ficha del paciente, más los datos que se recogen durante la sesión, hay otra parte que es formativa. Una parte formativa que en esta pandemia ha tenido muchísima importancia y muchísimo peso. Tenemos el Academy dentro de la plataforma en la que se ofrecen tanto formaciones dirigidas a los profesionales, a los clientes de Sayus que utilizan la herramienta para ir optimizando, mejorando su formación y su aplicación clínica. Y además hemos incluido durante la pandemia la formación de los terapeutas dirigidas a los pacientes en una campaña que surgió de los propios terapeutas, del interés de los terapeutas en llegar a los pacientes y que hemos llamado Cuídate en casa y a través de la cual se han podido realizar más de 30 webinars a distancia a la que un profesional de la salud mental ha ofrecido esa intervención a distancia a los pacientes en forma grupal. De esa formación de Academy, lo que hemos hecho internamente ha sido una formación online también en forma de webinars que hemos realizado durante estos 30, 40 días de pandemia, en la que hemos realizado hasta 90 podcasts formativos, 90 webinars formativos, perdonad el lapsus de lo que estamos haciendo ahora, 90 webinars formativos para tanto España, para Latinoamérica y para personas de habla inglesa, en la que se ha hecho formación específica en previsión a lo que nos viene en cuanto a salud mental. Hicimos una revisión bibliográfica de lo que ya ha pasado en Oriente en cuanto a las consecuencias del COVID y hemos adaptado una formación continuada, un webinar al día en cada una de estas poblaciones que determinamos para tal de preparar mejor al profesional de la salud mental. Entonces, esa herramienta virtual, aún así, tiene el hándicap de que no ha podido utilizarse. Lo que hemos hecho ha sido una cuestión que ya estaba en nuestro plan de ruta porque queríamos podía posibilitar el trabajo de lo que se llama, lo que son las sesiones, las intervenciones entre sesión con el paciente. Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar la misma aplicación de Sayus Pro en lo que hemos llamado Sayus at Home. En los móviles Android se puede descargar de forma gratuita una aplicación que se llama Sayus at Home, que se instala en el móvil del paciente y en la cual puede acceder de forma remota y tutorizada por un terapeuta a esos mismos 70 escenas, a esas mismos 1000 escenas, 70 entornos, 1000 escenas, y el terapeuta de forma remota puede guiar una sesión terapéutica a través del dispositivo móvil. Además de esas sesiones guiadas, hay algunas de estas sesiones que son autónomas y que por tanto no necesitan de la intervención del terapeuta y simplemente el paciente abriendo el móvil y activando el entorno virtual podrá ver o bien en pantalla 2D o bien si dispone de una carcasa en la que instalar el móvil, activando el área de 3D, podrá ponerse con su móvil dentro del kit de realidad virtual y ver esas escenas autónomas o guiadas por el terapeuta de manera remota, desde cualquier parte del planeta. Pensad que en estos momentos tenemos más de 1000 clientes, estamos distribuidos por todo el mundo, tenemos clientes en los 5 continentes, la plataforma es multilingüe, está en castellano, en español y en inglés, y en breve iremos introduciendo nuevos idiomas. Y ese ha sido el gran cambio que nos ha proporcionado o que hemos tenido que adaptarnos en la pandemia. Utilizar esa herramienta que ya teníamos, que ya era útil y ya utilizaban más de 1000 pacientes, para adaptarla y poderla trabajar de manera remota
Y además añadir esta campaña de cuídate en casa poniendo en contacto a pacientes que estaban aislados, que estaban confinados, con terapeutas para gestionar y prevenir posibles consecuencias psicológicas de esta situación de pandemia y del confinamiento. Y bueno, es un reto muy grande explicar Sayus en estos 10 minutos, pero espero que haya quedado mínimamente claro cuál es la idea. Si queréis entrar en sayus.com, podréis encontrar más información tanto de esto que os he comentado ahora como de estas diferentes campañas que hemos lanzado durante la sesión. Estamos tremendamente orgullosos de nuestros clientes, estamos muy contentos con la aplicación y la voluntad que han tenido para trabajar de forma gratuita, en muchos casos en la campaña Cuídate en casa, de manera absolutamente gratuita para ofrecer asistencia psicológica a personas que estaban en situaciones difíciles y complicadas durante la situación de pandemia. Bueno, si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de poder contestarla y aclarar un pelín más lo que no haya podido explicar en este breve tiempo. Muy bien, Joan, muchísimas gracias por contarnos un poco más acerca de Sayus y gracias también por la gran labor, ¿no? Por poneros a disposición de toda esta, bueno, de todos nosotros, de toda la sociedad que mundial, que hemos sufrido esta pandemia, los efectos del confinamiento. Y gracias a este tipo de plataformas que estáis presentando, bueno, pues yo creo que se está ayudando mucho a la sociedad en general. Joan, le he comentado, hemos estado ya conversando con Karina y con Ángel acerca de lo que podría introducir un poco la inteligencia artificial dentro de este tipo de plataformas. No sé si, por ejemplo, bueno, pues al ir albergando toda esta cantidad de datos de cada uno de los clientes, etcétera, podría, por ejemplo, la inteligencia artificial ayudar, ¿no? en la creación, en el aprendizaje automático sobre, bueno, pues un poco las emociones de los pacientes, etcétera, y a partir de ahí tratar de proyectar mediante realidad virtual pues escenarios acorde un poco a esas emociones, a esos sentimientos, o bueno, o si estáis en general trabajando en este sentido, en este tipo de líneas con inteligencia artificial. Está en ruta, pero lo cierto es que yo no soy experto en inteligencia artificial y a lo mejor algunas de las cosas que os digo ahora son más, digamos, pensamientos en cuanto a ciencia ficción que no aplicaciones. Está en ruta el pensar, por ejemplo, el utilizar la parte de inteligencia artificial, efectivamente, pensar que el tener acceso a toda esta cantidad de datos que nos llegan de las sesiones del que hacen los terapeutas con los pacientes, que en nuestro caso está totalmente anonimizado y bajo las leyes de protección de datos europeas y internacionales. Por tanto, sí tenemos acceso a los datos, pero de forma absolutamente anonimizada. La cuestión es que a través de esa información muy probablemente podremos, de entrada, la primera idea es hacer sugerencias a los terapeutas de cómo usar los entornos, ¿de acuerdo? En función de las características del paciente, que la herramienta sea una ayuda, no tanto de diagnóstico, que también probablemente, pero sobre todo de sugerencia de entornos. Por ejemplo, si detectas que un determinado paciente tiene unas características, y eso está en la historia clínica, que ya le puedas ofrecer al terapeuta una serie de recomendaciones de qué entornos han mostrado más evidencia empírica durante su uso en el trabajo con esas herramientas. Este tipo de enriquecimiento de la plataforma como forma de ayudar, de guía. Obviamente el terapeuta después será el que decide si opta o no opta por esa sugerencia, pero ya es una manera de ayudar a dividir. Claro, pensad, y es una de las cosas que vemos, que estamos hablando de más de 1000 escenas. Es decir, son 70 entornos, pero la configuración te da más de 1000 posibilidades. El proceso de decisión del terapeuta delante del paciente, en un momento u otro, porque además esto va creciendo, necesitará de un apoyo. Es decir, el terapeuta difícilmente podrá tener las 1000 escenas en mente de qué tiene que hacer en ese momento, ¿vale? Entonces, esa es una de las líneas en las que le vemos
mucho interés. También en el seguimiento. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a lanzar o que estamos a punto de lanzar es lo que llamamos mapas de calor. El movimiento de la cabeza del paciente queda registrado, entonces tú después de la sesión puedes ver con mapas de calor, como en los partidos de fútbol que señalan en qué zonas ha jugado más un jugador o una jugadora, qué ha estado mirando más el paciente, qué ha evitado mirar el paciente, durante cuánto tiempo lo ha hecho. De ahí, de nuevo, ese análisis que ahora mismo es, digamos, el terapeuta tiene que entrar a mover los sliders para determinar qué periodo de tiempo quiere mirar y qué parte de la escena quiere mirar, igual que se está haciendo a nivel de diagnóstico con determinadas herramientas, por ejemplo, de análisis de resonancias magnéticas, de radiografías, nos podrá ayudar a determinar de manera más fija cuántas veces pacientes de una determinada patología rehuyen mirar determinadas partes de la escena o están muy pendientes, o si el foco atencional cambia durante la escena. Y ese tipo de análisis que implica, imagínate una sesión de 30 minutos de duración dentro de un entorno virtual en el que tenemos mapas de calor cada X segundos. Claro, la cantidad de información es tan ingente que va a ser imposible que el terapeuta haga un trabajo fino en ese sentido. Necesitará algún tipo de apoyo externo para ese análisis de datos. Yo creo que ahí también es una gran, vamos a necesitar de esa ayuda informática de análisis a posteriori para poder orientar al terapeuta a nivel del seguimiento de la sesión. Muy bien, sí, yo creo que bueno, estos módulos que se puedan ir incluyendo, que al final aprendan un poco, ¿no?, de patrones de todos esos datos que los usuarios están generando, por supuesto, yo creo que aportaría un gran valor añadido, bueno, pues al ya gran funcionamiento, ¿no?, de este tipo de plataformas. Luego, también ya para cerrar un poco, ¿no?, con el apartado de las grandes tecnologías emergentes como Big Data, inteligencia artificial, me gustaría saber un poquito más, sobre todo porque con Joan tú ya lo acabas de contar, pero ¿qué aportaría un poco, por ejemplo, es que la creación de un sistema de ayuda al diagnóstico basado en imagen, por ejemplo, en plataformas como WeDoctor o Doc.com, que pudieran ayudar, ¿no?, a esa toma de decisión al especialista gracias, bueno, pues, a un sistema de ayuda al diagnóstico pues, entrenado a partir de grandes cantidades ingentes de datos, cómo podría ayudar en la decisión, ¿no?, de ese especialista acerca de posibles patologías de cada uno de los pacientes. Bien. En estos días estaba leyendo un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo en el que comentaban que se espera, o al menos se esperaba, hay que ver cómo queda la situación después de la pandemia, ¿no? Pero bueno, al menos se esperaba para el 2020 que los datos médicos se duplicaran cada 73 días. Esto que nos hace pensar que con este volumen de información, la inteligencia artificial aplicada en el ámbito de la salud se convertiría en una poderosa herramienta, ¿no?, en relación a poder facilitar las estrategias y la toma de decisiones en base a esto que mencionas, Adrián. Por otro lado, considero que también sería muy útil en cuanto contribuiría enormemente al objetivo principal de la telemedicina, que tiene que ver con la accesibilidad precisamente, ¿no? Permitiría llegar a aquellas zonas donde no es posible que hoy cuenten con profesionales de la salud, o bien en aquellas zonas donde sí cuentan con ellos, por ahí la demora en el acceso a una consulta es verdaderamente significativa. Creo que con todo esto que venimos planteando, tanto Joan, Ángel y tú, Adrián, se vislumbra un panorama realmente prometedor para la telesalud en general y para la telemedicina en particular, contando con aportes como los de la inteligencia artificial precisamente.
Muy bien, Karina, pues muchas gracias. Ángel, si quieres comentarnos algo. Claro, claro, muchas gracias, Adrián. Qué bueno que se puntualizan estos elementos que son bien importantes y que en efecto, ¿no? En doc.com, por ejemplo, tenemos ya varios proyectos para incluir justo inteligencia artificial en la elaboración o en el apoyo, en efecto, con desde los terapeutas hasta los médicos, porque tenemos esas dos funcionalidades, digamos, y que aseguran justo a partir de eso tener con el análisis de los datos, en efecto, las vías más adecuadas para poder proyectar la integración de análisis de imagen, por ejemplo, pero no solo de imagen, sino también de los discursos, de los silencios, de los momentos de la sesión donde más aparece alguna afectación, es decir, cada uno de los puntos desde que hay un contacto con el profesional, se puede analizar para que a partir de eso los diagnósticos y a partir de eso los tratamientos además puedan ser los más certeros. Y esto nos ayuda sobre todo en el seguimiento, porque si bien es cierto que nosotros inicialmente somos una aplicación que busca la accesibilidad en efecto para el paciente, también es cierto que somos una herramienta para nuestro equipo de terapeutas y de médicos que permiten justo obtener de esa información, obviamente anonimizada, los mejores elementos para determinar, por un lado, un diagnóstico y por otro lado, ya establecer directamente como tal un tratamiento específico. En ese sentido, sin duda alguna, el Big Data, la inteligencia artificial, permiten acercarnos justamente a un eje diferente de la salud, pero que permite tomarnos como herramientas para asegurar el bienestar de la población en general. Y esto lo puntualizo porque sin duda alguna lo que antes se veía como parte de otras ciencias, por ejemplo, hoy en día ya se está combinando y estamos estableciendo ya el vínculo directo y necesario entre, por un lado, las ciencias informáticas, las ciencias de inteligencia artificial, entre otras, y las de la salud, que si bien antes estaban un poco diferentes, distantes, hoy en día se hace necesario el vínculo directo entre estas dos vertientes, por un lado la salud y por otro lado la tecnología, que van a asegurar no solo la accesibilidad, como ya podemos hoy en día establecerlo, sino también van a permitir que a partir de ahora este vínculo pueda tener un mapeo más claro, pueda prevenir y sobre todo, recalco esta palabra, prevenir afectaciones posteriores o mitigar las que hoy en día se están presentando, sin duda alguna. muy bien, muchas gracias de nuevo, Ángel. Y ahora ya un poco para ir cerrando y recapitulando todo lo que se ha comentado en esta sesión, me gustaría que me dierais, bueno, pues un breve titular así para cerrar el podcast sobre lo que la pandemia, una situación bastante dramática que, bueno, hemos vivido en todo el mundo. Bueno, pues quedarnos un poco dentro de, lógicamente, todo lo negativo que ha aportado, pues un poco en lo que ha podido ayudar, ¿no? En lo que ha podido eh, aportar a que plataformas y tecnologías al servicio de la salud hayan mejorado gracias bueno, a esta situación dramática que nos ha tocado vivir. Estaría bien que, bueno, pues sacáramos un poco dentro de todo lo malo, ¿no? Pues aquello que ha hecho que este tipo de plataformas mejoren gracias a esto. Bien, en relación a ese punto, Adrián, sí te puedo comentar que ya veníamos integrando nuevos proyectos y demás, y que en eso en particular la pandemia no implicó ninguna dificultad, sino al contrario, la posibilidad de empezar a implementarlos, quizás un poco más acelerado por la urgencia, pero no alteraciones en cuanto a desviación del camino, en realidad. Sí, está claro que lo que han aportado tanto WeDoctor como todas las herramientas
que estamos presentes hoy y otras, es una solución de conexión y comunicación entre los especialistas y los pacientes, nuevos canales de atención sanitaria, de atención en salud, con seguridad en la información, facilidades, tanto para los pacientes como para quienes necesitaban hacer las consultas, evitando de ese modo la saturación de los centros sanitarios o el mismo riesgo de contagio en sí. Básicamente esto es lo que nos ha aportado. La demanda aumentó en una cantidad significativa también, en base bueno, a estas funcionalidades y estas cuestiones que te mencionaba recién. Ángel o Joan. Bueno, listo. Gracias. En efecto, un poco yo quisiera cerrar con una idea y es que la salud hoy en día se hace más necesaria como en ningún otro momento quizá. Y esto nos va a permitir, por un lado, tener un mejor impacto y poder acercar a quien no se ha acercado aún a estas nuevas tecnologías y herramientas que ya tenemos desarrollados y que, como sé perfecto que Claudia, Joan, por ejemplo, ya igual doc.com, ya tenemos muchísimos años trabajando en esto. No es emergente, digamos. Lo que sí es emergente es la necesidad de la salud hoy en día, que se puntualiza como algo necesario y que necesitamos establecer, porque hoy en día, como bien lo mencionabas, a partir de la pandemia, se hace necesario retomar algo que se había olvidado, que tiene que ver con el cuidado de sí, que tiene que ver con el bienestar de cada uno y cada una, y que permita acercar a través de aplicaciones como doc.com la salud con un solo botón. Nosotros buscamos que para el usuario, para el paciente, sea lo más sencillo posible, con un simple botón seleccionar y tener del otro lado ya un profesional de la salud. Obviamente, dentro de nuestro equipo, nuestra particularidad además es esa, que es equipo interno y que obviamente es a través de ciertas estructuras metodológicas que permiten asegurar una imagen homogénea, una terapéutica homogénea, y asegurar luego entonces que nuestros modelos, que nuestras consultas sean adecuadas en cada uno de los casos, y sobre todo porque estos problemas que se han venido desarrollando a partir de la pandemia, sin duda alguna hacen necesaria que se haga la salud a través de los medios digitales, para evitar desde repuntes en hospitales, desde ir a contagiar, salir de casa incluso, que permitan hacerlo desde el lugar que deseen, en la hora que deseen, y a partir de eso tener ese acceso, esa accesibilidad que antes en ningún otro momento de la historia del mundo se había hecho posible, y que ahora cada vez más se hace no solo posible, sino necesario, asegurando luego entonces que la salud sea posible a través de los medios electrónicos. Y no solo eso, sino que eso permita al mundo tener una mirada de hacia dónde enfocar esfuerzos y hacia qué situaciones, cuáles son los elementos que necesitamos contemplar, cuáles son los que debemos omitir, sobre todo para el bienestar de la población en general. Doc.com, una compañía que nace ya hace varios años y que hoy en día es a través de la aplicación de nuestra aplicación, que se descarga a iOS, a Android, pueden tener acceso a la salud mental y física, cualquier paciente que así lo requiere, cualquier persona que así lo requiera, y poder hacer de este tiempo el tiempo para cuidar de sí. Sin duda alguna, el día de hoy, en estos momentos, la tecnología permite eso, y no la desperdiciemos, sino utilicémosla y sumemos esfuerzos para que nuestra salud sea posible de manera mucho más fácil que antes, sin duda alguna, Adrián. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias por ese titular y estas conclusiones que nos comentas. Joan, si quieres cerrar un poco ya la mesa.
De acuerdo, perfecto. Yo os diría dos palabras, creo que han sido, y sería el titular, accesibilidad y red. Ese es el titular para Sayus en positivo. Accesibilidad, por un lado, el hacer que la herramienta sea mucho más accesible, que pueda llegar a más gente, tanto durante la pandemia como para después, en las sesiones que sean presenciales, que el paciente pueda trabajar con su propio dispositivo entre las sesiones, en las tareas entre sesiones, y red en dos sentidos. Red, por un lado, en cuanto a favorecer ese contacto más continuado entre paciente y terapeuta a distancia y mediante sesiones guiadas y mediante tareas entre sesiones, y red entre los propios profesionales. El hecho que hayamos establecido dentro de la plataforma canales de comunicación entre profesionales que entre ellos se apoyan, que entre ellos hablan, que entre ellos comparten casos, comparten experiencias con el uso de la realidad virtual a distancia para mejorar también la intervención. Daros las gracias a Karina, a Joan, a Ángel. Muchísimas gracias por acercar a los oyentes bueno, pues este tipo de plataformas y tecnologías al servicio de la salud. WeDoctor, Sayus y doc.com. 3 plataformas muy interesantes y con mucho futuro, tal y como comentáis. Así que bueno, muy bien, muchísimas gracias a los 3. Muchísimas gracias a vosotros. Encantados. Gracias igualmente. Saludos a todos. Muy bien, pues esperamos que este último podcast de nuestro ciclo haya sido de vuestro interés, así como todos los que han formado este ciclo de podcast organizado por la Universidad Internacional de Valencia y Cibersalud. Os animo a visitar la web de la Universidad Internacional de Valencia, universidadviu.com, conocer nuestra oferta formativa en el área de ciencias de la salud y descubrir más contenido como este. Un saludo a todos y a todas.